un policía rocía con gas pimienta en la cara a un joven negro, sin saber en absoluto su verdadera identidad. Cuando se revela la impactante verdad, la situación cambia de una forma que nadie podría haber imaginado. El sol de la tarde colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre las calles mientras Marcus Johnson, un chico de 17 años, caminaba hacia su casa desde la escuela. Llevaba la mochila colgada de un hombro y apenas notaba su peso mientras sus pensamientos vagaban hacia el examen de matemáticas que había hecho antes. Repasaba mentalmente los problemas, con pasos ligeros mientras esperaba obtener una buena nota. Los sonidos familiares de su barrio, el ruido de los coches, las risas distantes de los niños, lo envolvían y le proporcionaban una sensación de rutina y seguridad. Se ajustó las correas de la mochila y volvió a guardar en su interior un cuaderno suelto mientras cruzaba una intersección tranquila. Las aceras estaban casi vacías, salvo por unas cuantas personas que se dedicaban a sus actividades diarias. Marcus no se dio cuenta de los dos hombres que doblaron una esquina delante de él, con sus ojos clavados en él como depredadores que detectan a su presa. Los hombres se acercaron rápidamente, con movimientos decididos. El instinto inicial de Marcus fue hacerse a un lado y dejarlos pasar, pero se detuvieron frente a él, cortándole el paso. Uno de ellos, alto y de hombros anchos, se acercó, con una mueca amenazadora en el rostro. El otro, fibroso y rápido, se quedó un poco atrás, con los ojos mirando a su alrededor como si estuviera vigilando. Marcus dudó un momento. La confusión se reflejó en su rostro cuando el hombre más alto le gritó que le entregara sus pertenencias. Su corazón comenzó a acelerarse. El ritmo tranquilo de su caminar se rompió. Instintivamente, agarró con más fuerza las correas de su mochila, explicando que no tenía mucho, solo libros escolares y algunos bocadillos. La mueca de desprecio del hombre más alto se hizo más profunda. Su paciencia se estaba agotando visiblemente. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, el hombre agarró la correa de su mochila y tiró de ella con la fuerza suficiente para empujarlo hacia adelante. Marcus se tambaleó, pero se mantuvo firme y apretó el agarre mientras la adrenalina lo inundaba. El hombre fibroso se acercó más y le dijo a Marcus que se apurara con voz aguda y urgente. La voz del chico temblaba mientras intentaba razonar con ellos. Sus ojos se dirigían rápidamente hacia la calle en busca de ayuda. La calle estaba extrañamente vacía. Los sonidos distantes del vecindario ahora parecían lejanos. El hombre más grande perdió la paciencia por completo y agarró a Marcus por el cuello de la chaqueta. Marcus se quedó sin aliento cuando el hombre le gruñó y lo acercó más. El hombre fibroso, mirando nerviosamente a su alrededor, instó a su compañero a darse prisa. Marcus sintió una mezcla de miedo y desesperación que le llenaba el pecho, mientras su mente corría en busca de una salida. Entonces, el zumbido distante del motor de un automóvil se hizo más fuerte. Un coche patrulla de la policía giró hacia la calle. Su presencia era inconfundible cuando sus faros iluminaron la escena. Marcus sintió un destello de esperanza, y la voz se le atascó en la garganta mientras intentaba pedir ayuda. Los dos hombres se quedaron paralizados por una fracción de segundo antes de salir corriendo, con movimientos rápidos y ensayados. El hombre más alto soltó a Marcus de un empujón, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Los dos hombres corrieron por la calle y desaparecieron en una esquina antes de que el coche patrulla pudiera detenerse por completo. Marcus se calmó, sintiendo alivio y miedo mientras se giraba hacia el coche que se acercaba. El coche patrulla se detuvo a unos pocos metros de distancia y dos agentes salieron de él, con posturas rígidas y expresiones indescifrables. Marcus levantó una mano, tratando de explicar lo que acababa de pasar. Sus palabras brotaron con una mezcla de urgencia y pánico. Pero los oficiales no respondieron como él esperaba. En lugar de perseguir a los hombres que acababan de huir, su atención se centró únicamente en él. Lo examinaron de pies a cabeza con la sospecha grabada en sus rostros. Uno de ellos le gritó una orden para que se quedara quieto, con un tono cortante y acusador. Marcus se quedó paralizado. La confusión se extendió por su rostro mientras los oficiales se acercaban. Intentó explicarse de nuevo, señalando en la dirección en la que habían huido los ladrones, pero las palabras apenas salieron de su boca cuando uno de los oficiales lo agarró del brazo. El agarre fue firme, casi doloroso, y le provocó una oleada de pánico. El oficial le preguntó qué estaba haciendo allí,
con una voz cargada de hostilidad. Marcus tartamudeó, tratando de explicar que estaba caminando de regreso a casa desde la escuela y que los dos hombres habían tratado de robarle. Sus palabras parecieron caer en oídos sordos cuando los oficiales intercambiaron una mirada y sus sospechas se intensificaron. El segundo oficial se adelantó y exigió ver la identificación de Marcus. Marcus parpadeó y su mente se confundió al darse cuenta de que su billetera estaba en su mochila, la misma que los hombres habían intentado robar. Explicó esto con voz temblorosa, pero las expresiones de los oficiales se ensombrecieron aún más. Uno de ellos lo acusó de mentir, con un tono de voz lleno de desdén. El corazón de Marcus se aceleró. Al miedo por el robo, ahora se sumaba la hostilidad de los oficiales. Trató de mantener la calma, de explicarse de nuevo, pero el oficial que lo sujetaba del brazo lo apretó con más fuerza, interrumpiéndolo a mitad de la frase. El otro oficial se puso detrás de él, y su presencia se hizo evidente mientras Marcus sentía el peso de la situación sobre él. Quería protestar, gritar que estaban perdiendo el tiempo mientras los verdaderos criminales escapaban, pero no podía encontrar las palabras. En cambio, se quedó paralizado, con los pensamientos dando vueltas mientras los oficiales continuaban con su bombardeo de preguntas. La esperanza que había sentido hacía unos momentos cuando llegó el coche patrulla se había evaporado, reemplazada por un miedo persistente que no podía quitarse de encima. El oficial más alto se inclinó para acercarse. Su voz era baja pero amenazante mientras exigía la verdad. Marcus, abrumado y aterrorizado, sintió el peso de su mochila tirando de sus hombros, las correas clavándose en su piel. Su respiración se aceleró, su pecho se apretó mientras las acusaciones de los oficiales se hacían más fuertes. Su incredulidad era evidente. La tensión en el aire era sofocante y los instintos de Marcus tomaron el control. Antes de poder procesar por completo lo que estaba haciendo, liberó su brazo del agarre del oficial y salió corriendo. Sus pies golpeaban el pavimento mientras corría por la calle, mientras su mente le gritaba que se fuera. Los oficiales gritaron detrás de él, sus voces enojadas y autoritarias, pero Marcus no se atrevió a mirar atrás. Marcus corrió tan rápido como sus piernas le permitieron, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Su mente corría a toda velocidad, sus instintos gritaban que escapara, aunque no estaba del todo seguro de hacia dónde corría. Los gritos de los oficiales se hicieron más fuertes detrás de él. Sus órdenes cortaban el aire como cuchillos dentados. El pánico lo abrumó, nublando sus pensamientos y haciendo que cada respiración se sintiera como fuego en sus pulmones. Apenas había recorrido 2 cuadras cuando uno de los oficiales lo alcanzó y lo tiró al suelo con una fuerza que lo hizo caer al pavimento. Marcus jadeó cuando el impacto lo dejó sin aliento y su cuerpo se sacudió de dolor cuando el oficial lo inmovilizó. Trató de hablar, de explicarse, pero el oficial lo agarró de los brazos con brusquedad, se los retorció detrás de la espalda y lo obligó a someterse. El segundo oficial llegó momentos después, jadeante pero no menos agresivo. Juntos, levantaron a Marcus, sujetándolo fuerte e inflexible. Marcus luchó por recuperar el aliento, con los ojos llenos de lágrimas mientras intentaba explicar de nuevo que él era la víctima, no el criminal. Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando uno de los oficiales le gritó que se callara. El oficial más alto metió la mano en los bolsillos de Marcus, buscando algo que lo identificara. Marcus se estremeció. La humillación del momento se hundió profundamente en su pecho. Les dijo que le habían robado la billetera, que no tenía nada encima. El oficial se burló, acusándolo de mentir, mientras que el otro se burló como si la idea en sí fuera absurda. Le preguntaron su nombre, a dónde iba y qué había estado haciendo. Marcus balbuceaba respuestas, con la voz temblorosa mientras intentaba mantener cierta calma. Pero cada palabra que pronunciaba parecía enfurecerlos aún más. La incredulidad estaba grabada en sus expresiones. El oficial más alto se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de Marcus, mientras lo acusaba de resistirse al arresto. Marcus se quedó paralizado, con el pulso martilleándole en los oídos. Trató de explicar de nuevo que él no había hecho nada, que él era el que había sido asaltado, pero el oficial no lo escuchaba. El oficial más bajo dio un paso adelante, sosteniendo un pequeño bote en su mano. Marcus apenas tuvo tiempo de registrar lo que era antes de que el oficial le rociara el contenido directamente en la cara. Un dolor abrasador estalló en sus ojos
y dejó escapar un grito ahogado. Sus manos se sacudieron instintivamente para cubrirse la cara. La sensación de ardor era insoportable. Lo cegó y envió oleadas de agonía por todo su cuerpo. Marcus se tambaleó, sus piernas se doblaron y cayó de rodillas. Los oficiales no mostraron piedad, lo agarraron con rudeza y lo levantaron de nuevo. Sus protestas se convirtieron en jadeos incoherentes a medida que el ardor se extendía. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba parpadear para ahuyentar el dolor. Los agentes lo arrastraron hasta su coche patrulla y lo empujaron hacia el asiento trasero sin decir palabra. Marcus se desplomó contra el asiento, agitando el pecho mientras intentaba calmar su corazón acelerado. El escozor en los ojos le impedía ver con claridad y el espacio reducido del coche solo acentuaba su sensación de pánico. El trayecto hasta la comisaría se le hizo eterno. Cada bache del camino sacudía el cuerpo dolorido de Marcus. Cuando llegaron, los agentes lo sacaron del coche con la misma brusquedad que antes, arrastrándolo a través de las puertas de la comisaría. Las luces fluorescentes del interior le hacían mucho daño en el rostro hinchado y surcado de lágrimas, y entrecerró los ojos para protegerse del brillo mientras lo llevaban a una celda de detención. El sonido metálico de la puerta de la celda resonó en el pequeño espacio mientras lo encerraban. Marcus se sentó en el banco, con los hombros encorvados y la cabeza gacha. El pecho aún le ardía por el esfuerzo de correr, y el escozor ácido de los ojos no había remitido. Se los frotó con cuidado, con las manos temblorosas mientras intentaba comprender lo que acababa de pasar. Uno de los agentes regresó, apoyado casualmente contra los barrotes de la celda mientras arrojaba un teléfono por el hueco. Le dijo a Marcus que llamara a un adulto y esperó con impaciencia mientras Marcus manipulaba torpemente el dispositivo, con los dedos todavía temblorosos. Marcus logró marcar un número que le resultaba familiar, con la voz entrecortada mientras explicaba lo que había sucedido. Antes de que pudiera terminar, el agente le arrebató el teléfono y habló con expresión de suficiencia. Su tono era desdeñoso y condescendiente mientras explicaba que Marcus había intentado huir de la escena de un robo y que ahora estaba detenido. La persona del otro lado de la línea respondió con calma, con voz firme y firme. La expresión del oficial vaciló un poco, pero rápidamente recuperó la compostura y descartó la respuesta con una mueca de desprecio. Terminó la llamada abruptamente. Arrojó el teléfono de nuevo sobre el banco antes de alejarse sin decir una palabra más. Marcus permaneció sentado en silencio en la celda, con sus pensamientos convertidos en una maraña de miedo, ira y confusión. Se preguntó qué sucedería a continuación, sin poder escapar del recuerdo de la hostilidad de los oficiales y del dolor agonizante del aerosol. El oficial se apoyó con indiferencia contra los barrotes de la celda de detención, con expresión de suficiencia mientras le contaba los supuestos detalles del intento de fuga de Marcus a la persona del otro lado de la llamada. Su tono era desdeñoso y arrogante, cada palabra destilaba condescendencia. Hizo una pausa, esperando una respuesta, y cuando llegó, frunció ligeramente el ceño. La voz en la línea era tranquila pero firme, y exudaba una autoridad silenciosa que hizo que el oficial se moviera incómodo. El oficial, ajeno a la identidad del hablante, se burló y desestimó la gravedad de la situación. Agitó una mano como si la persona del otro lado pudiera ver su indiferencia, cortando la llamada con un comentario brusco sobre recoger a Marcus y tratar el asunto en el tribunal. El oficial dejó el teléfono en el banco de la celda y murmuró algo entre dientes antes de marcharse. Marcus, todavía conmocionado y desorientado, apenas se dio cuenta de lo que había dicho. Su rostro todavía le ardía por el agua del rociador y tenía los ojos hinchados y rojos mientras permanecía desplomado en el banco. Pasaron las horas y la estación recuperó su ritmo habitual. Los agentes iban y venían, completando papeleo o discutiendo asuntos mundanos, y ninguno de ellos prestaba demasiada atención al chico encerrado en la celda trasera. Marcus se sentó en silencio, con la cabeza apoyada contra la fría pared mientras intentaba bloquear el dolor de sus heridas y el peso de su miedo. Luego, la atmósfera empezó a cambiar. Los agentes fueron los primeros en notarlo. El repentino silencio en el exterior, la ausencia de coches que pasaban o de ruido de peatones. El zumbido de la estación se hizo más tenso a medida que intercambiaban miradas inquietas y sus conversaciones se fueron apagando. El sonido de los neumáticos rodando sobre el pavimento llegó a sus oídos.
seguido por el inconfundible estruendo de varios motores. Un oficial se acercó a la ventana, miró hacia afuera y se puso rígido al ver una caravana de vehículos que entraba en la calle. Los todoterrenos negros con ventanas tintadas se alineaban en la carretera y sus movimientos precisos provocaron una oleada de inquietud en la estación. El oficial que estaba en la ventanilla se dio la vuelta, pálido, mientras murmuraba algo a sus colegas. Otros se le unieron, con expresiones que pasaron de la curiosidad a la preocupación al darse cuenta de que los vehículos no eran comunes. Las luces intermitentes de los vehículos de seguridad que los acompañaban aumentaron la sensación de urgencia, y los oficiales comenzaron a murmurar entre ellos, tratando de reconstruir lo que estaba sucediendo. Afuera, la caravana se detuvo y aparecieron varios hombres con traje y auriculares, con movimientos rápidos y decididos. Su presencia era inconfundible. No se trataba de una visita de rutina. Las puertas de la estación se abrieron y el aire en el interior se volvió denso por la tensión. Una figura alta y dominante entró, flanqueada por un pequeño grupo de personal de seguridad. Los oficiales dentro de la estación se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos al reconocerlos. El presidente del país se encontraba frente a ellos, con una expresión de furia fría y apenas contenida en su rostro. Su actitud, que solía ser serena, fue reemplazada por una determinación férrea que hizo que todos los presentes en la sala sintieran escalofríos. El oficial que había desestimado la llamada anterior se tambaleó hacia adelante, con la voz entrecortada mientras intentaba saludar al presidente. Balbuceó una disculpa y se ofreció a ayudar en lo que necesitara el presidente. Pero éste lo ignoró y su mirada penetrante recorrió la habitación hasta posarse en las celdas de detención en la parte trasera. Sin decir palabra, el presidente se dirigió a las celdas, seguido de cerca por su equipo de seguridad. Los oficiales intercambiaron miradas de pánico, y su confianza se desmoronó bajo el peso del momento. Cuando el presidente llegó a la celda de Marcus, su expresión se suavizó por un momento al ver a su hijo. Marcus levantó la cabeza, parpadeando ante la dura luz, y su rostro se iluminó con una expresión de reconocimiento. A pesar de sus heridas, logró sentarse más erguido, y la presencia de su padre lo llenó de una sensación de alivio. El presidente se volvió hacia los oficiales con voz baja y controlada, pero llena de una autoridad inconfundible. Exigió que se abriera la celda de inmediato. Sus palabras cortaron el silencio como una cuchilla. Un oficial manoseó torpemente las llaves, con manos temblorosas, mientras abría la puerta. El presidente entró y apoyó una mano firme en el hombro de Marcus mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Sacó a su hijo de la celda con una postura protectora mientras miraba a los oficiales. El oficial que había hablado con desdén por teléfono trató de explicarse, elevando la voz con desesperación mientras ofrecía excusas por sus acciones. Insistió en que había habido un malentendido, que no conocían la identidad del muchacho, pero el presidente lo hizo callar levantando la mano y endureciendo su expresión. El presidente informó a los oficiales que ninguna explicación podía excusar el maltrato a su hijo ni la negligencia de estos en el trato a los verdaderos criminales. Afirmó firmemente que afrontarían las consecuencias de sus actos, sin dejar lugar a debates. Los oficiales comenzaron a suplicar, sus voces se superpusieron mientras trataban de disculparse y justificar su comportamiento. Pero el presidente se negó a aceptar sus excusas. Con una orden tajante, ordenó a su equipo de seguridad que escoltara a Marcus hasta la comitiva que lo esperaba. Mientras Marcus salía de la comisaría, el presidente se volvió hacia los oficiales con una mirada penetrante. Les informó que este incidente no pasaría inadvertido y que esperaba verlos en el tribunal. Los rostros de los oficiales palidecieron y su arrogancia anterior fue reemplazada por un miedo palpable. Sin decir otra palabra, el presidente salió, y su presencia dejó un pesado silencio en la sala. El presidente salió de la comisaría acompañado de su hijo Marcus, protegido por los elegantes trajes y la atenta mirada de su equipo de seguridad. Marcus, aunque todavía estaba conmocionado y dolorido por los acontecimientos, sintió una abrumadora sensación de alivio al verse libre de los fríos y opresivos confines de la celda de detención. La comitiva estaba lista, con los motores en marcha, y el presidente ayudó personalmente a Marcus a subir al coche antes de subirse detrás de él. Los oficiales que se encontraban en el interior de la estación se quedaron en silencio, atónitos. La imponente presencia del presidente los había despojado de su bravuconería y solo había dejado en su lugar miedo e incertidumbre.
Un oficial, el mismo que había desestimado con arrogancia la anterior llamada telefónica del presidente, se quedó paralizado, abriendo y cerrando la boca inútilmente mientras trataba de comprender lo que acababa de suceder. Sus súplicas de perdón, formuladas en susurros desesperados mientras el presidente se marchaba, no habían recibido respuesta. El presidente ni siquiera los había vuelto a mirar. Su silencio era una condena más poderosa que las palabras. Cuando la comitiva desapareció en la distancia, los oficiales comenzaron a moverse e intercambiaron miradas de pánico. El peso de lo que habían hecho y a quién descendió sobre ellos como una nube de tormenta. La estación, que antes bullía de confianza y autoridad, ahora parecía el epicentro de un desastre inminente. A la mañana siguiente, se desató una tormenta. La noticia del incidente se difundió rápidamente, y la historia dominó los titulares y las redes sociales. El presidente, que suele ser reservado en lo que respecta a su vida personal, había permitido que se publicara una única declaración, concisa pero condenatoria. Los agentes implicados en la detención y el maltrato de su hijo habían demostrado un grave abuso de poder y afrontarían las consecuencias de sus acciones. La nación estalló de indignación. Los videos de la caravana llegando a la estación circularon ampliamente, junto con relatos de la terrible experiencia de Marcus. Activistas y líderes comunitarios denunciaron el racismo sistémico arraigado en la aplicación de la ley, mientras que los ciudadanos de todo el país exigieron que se rindiera cuentas por la mala conducta de los agentes. En respuesta al creciente alboroto, se convocó una reunión de emergencia en los niveles más altos del gobierno. El presidente dejó en claro que no habría indulgencia ni se ocultaría el incidente. A mediodía se hizo un anuncio público. Todos los oficiales involucrados en el incidente fueron despedidos de sus funciones con efecto inmediato. Los cargos no terminaron allí. Los agentes fueron acusados formalmente de acoso, mala conducta y abuso de poder. La decisión fue rápida y contundente, con la intención de enviar un mensaje claro sobre los estándares que deben cumplir las fuerzas del orden, independientemente de los individuos involucrados. A medida que la historia fue ganando terreno, la experiencia de Marcus se convirtió en un símbolo de los problemas más amplios que enfrentan muchas otras personas. Los medios de comunicación analizaron el incidente, analizando no solo las ramificaciones personales para Marcus y su familia, sino también los problemas sistémicos que expuso. El presidente se dirigió a la nación más tarde esa noche, con un tono mesurado pero decidido. Expresó su gratitud por el apoyo que había recibido su familia, al tiempo que recalcó que no se trataba solo de su hijo, sino de garantizar que nadie, independientemente de su origen, volviera a sufrir malos tratos de ese tipo. Reconoció los problemas profundamente arraigados en el sistema de justicia, y esbozó medidas inmediatas para abordarlos, incluidas reformas obligatorias y comités de supervisión independientes para la aplicación de la ley. El discurso tuvo una gran repercusión, y su impacto se amplificó por el peso del interés personal del presidente en el asunto. En todo el país surgieron protestas y manifestaciones para exigir justicia no solo para Marcus, sino para todos aquellos que habían sufrido abusos similares. Para Marcus, los días siguientes fueron surrealistas. Se mantuvo alejado del ojo público en gran medida, concentrado en recuperarse del daño físico y emocional que le había causado el incidente. El apoyo inquebrantable de su padre le dio fuerza, al igual que las muestras de solidaridad de extraños que compartieron sus propias historias de resiliencia frente a la injusticia. La comisaría, que en su día fue un símbolo de autoridad sin control en el barrio, quedó cerrada y en silencio. Su cierre se convirtió en un testimonio de las consecuencias de la corrupción y el abuso. El incidente marcó un punto de inflexión, no solo para Marcus y su familia, sino para la nación en su conjunto. Fue un duro recordatorio del trabajo que aún queda por hacer para combatir la injusticia sistémica y garantizar la rendición de cuentas. Las acciones del presidente fueron un poderoso ejemplo de liderazgo, demostrando que nadie, ni siquiera los uniformados, estaba por encima de la ley. Y para Marcus, aunque las cicatrices de ese día permanecerían, también permanecería el conocimiento de que su terrible experiencia había desencadenado un movimiento por el cambio, un movimiento arraigado en la dignidad, la justicia y la lucha duradera por la igualdad.